¿Alguna vez sentiste que el silencio no trae paz, sino más ruido? Ese momento en que apagas todo a tu alrededor, pero tu mente sigue hablando. Opiniones, preocupaciones, recuerdos que no sanan. Y entonces te preguntas, ¿por qué estoy tan cansado si no hice nada? La verdad es dura, pero también liberadora. No estamos agotados por lo que vivimos, sino por lo que cargamos sin darnos cuenta. Los estoicos ya lo sabían. No buscaban una vida sin problemas, sino una mente que no se rompiera ante ellos. Y para lograrlo, aprendieron a callar, a no responder, a soltar. Epicteto lo decía con claridad brutal: no es libre quien no domina sus propias reacciones. Hoy, seguimos siendo prisioneros, pero no de cárceles físicas, sino de 9 ilusiones que roban nuestra paz sin que lo notemos. Y en este video, vamos a desnudarlas, una por una. No con frases vacías, sino con la fuerza de una filosofía que ha resistido siglos. Y que, si decides aplicarla, puede devolverte algo que ya creías perdido: la calma. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no es una teoría, es una forma distinta y más libre de estar en el mundo. Realmente vale la pena discutir. A veces creemos que hablar lo soluciona todo, que si explicamos bien las cosas, si usamos las palabras correctas, si elevamos el tono o repetimos nuestro punto con suficiente pasión, entonces el otro entenderá. ¿Te ha pasado? Esa sensación de que solo necesitas una oportunidad más para que alguien vea lo que tú ves. Pero hay una verdad incómoda que nadie nos enseña. No todos escuchan para comprender. Muchos solo escuchan para responder, para reafirmarse, para ganar. Y cuando eso ocurre, cualquier diálogo se convierte en una batalla. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio escribió: el necio necesita discutir para sentirse vivo. Si le respondes, le das lo que quiere. Si lo ignoras, se destruye solo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces, al entrar en una discusión con quien no quiere aprender, sino tener razón, no solo perdemos tiempo, también perdemos paz. Porque cuando el diálogo no es mutuo, se convierte en monólogo disfrazado. Y lo peor no es el momento en sí. Lo peor viene después. La conversación termina, pero las emociones quedan. Te vas a casa repasando lo que dijiste y lo que deberías haber dicho. Te quedas atrapado en ese bucle mental, cargando frustración, impotencia, rabia. Y mientras tú sigues pensando en ello, el otro ya olvidó lo que pasó. Como decía Séneca, no se puede curar a quien disfruta de su enfermedad. Hay personas que viven del conflicto. Para ellas, el ruido es oxígeno, y tú, al responder, lo alimentas. Así que la pregunta clave no es ¿tengo razón?, sino ¿vale la pena? Porque cuando tu tranquilidad depende de convencer a alguien que no quiere ser convencido, has entregado tu libertad. Tal vez pienses que callar es rendirse, pero en realidad, callar ante la necedad es un acto de fuerza. Es elegir tu paz por encima de tu ego. No se trata de huir del debate, sino de no entrar en trampas disfrazadas de diálogo. Si quieres proteger tu calma, necesitas reconocer cuando una conversación no es tal, sino una provocación. Y en esos momentos, retirarte no es cobardía, es inteligencia emocional. En la práctica, puedes empezar por observar tus impulsos. La próxima vez que alguien diga algo absurdo, en vez de responder de inmediato, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto me llevará a un lugar mejor o solo me agotará? Si la respuesta es lo segundo, respira, sonríe y sigue tu camino. Entrena tu mente para no reaccionar. Esa es la verdadera victoria. Este principio se conecta directamente con una de las bases del estoicismo, la dicotomía del control. No puedes controlar cómo piensan los demás, solo puedes controlar cómo eliges responder. Si haces de tu paz una prioridad,
Dejarás de entrar en guerras que nunca pediste. Como Epicteto dijo, la libertad comienza cuando dejamos de culpar a los demás y empezamos a controlarnos a nosotros mismos. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces discutiste sabiendo, en el fondo, que no valía la pena? ¿Cuántas veces saliste más vacío que cuando entraste? Déjalo en los comentarios, porque reconocerlo es el primer paso para soltarlo. Y hablando de soltar, lo siguiente que debes dejar ir es esa necesidad obsesiva de cambiar a los demás. Porque a veces, el mayor acto de amor no es insistir, sino aceptar. La trampa de cambiar a los demás. Si insisto, cambiarán. Hay personas que pasan la vida entera intentando cambiar a los demás. Corrigen, insisten, repiten consejos, buscan las palabras correctas, los argumentos irrefutables, como si con suficiente lógica o amor pudieran moldear el alma ajena. ¿Te ha pasado? Ver a alguien que amas tropezar una y otra vez con la misma piedra y sentir esa mezcla de impotencia, frustración y deseo profundo de salvarlo. Es natural. Queremos lo mejor para los nuestros, pero hay una línea muy delgada entre el deseo de ayudar y la ilusión de controlar. Epicteto, que conocía profundamente la naturaleza humana, decía: no trates de enderezar lo que la naturaleza ha torcido, solo desgastarás tu fuerza y no lograrás nada. Porque el cambio verdadero no se impone desde fuera, nace desde dentro. Y por mucho que insistas, si la otra persona no está lista para cambiar, tus palabras serán como gotas sobre una piedra. No penetran, solo se desgastan. De hecho, cuanto más fuerzas el cambio, más resistencia generas. Lo que comienza como preocupación sincera, termina en tensión, en culpa, en una lucha que nadie gana. Y lo más peligroso, terminas creyendo que tu paz depende de que el otro cambie. Entregas tu estabilidad emocional a lo que nunca estuvo bajo tu control. Imagina a alguien tratando de sacar agua de una roca con sus propias manos. Ese es el desgaste de querer cambiar a quien no quiere cambiar. Y mientras te enfocas en eso, olvidas lo único que sí puedes transformar: a ti mismo. Marco Aurelio lo decía con serenidad: si el otro no ve lo que tú ves, no lo insultes ni lo fuerces. Da gracias por poder verlo tú y sigue adelante. Qué poderoso sería si pudiéramos amar sin necesidad de intervenir, acompañar sin invadir, estar presentes sin exigir evolución. Recuerdo el caso de una mujer que llevaba años intentando que su esposo cambiara su forma de pensar, sus hábitos, su manera de comunicarse. Él escuchaba, prometía, pero no cambiaba. Ella insistía, lloraba, leía libros sobre comunicación, lo llevaba a terapia, hasta que un día entendió que llevaba años luchando no con él, sino con una expectativa. Ese día dejó de corregir y comenzó a vivir. Paradójicamente, cuando dejó de forzarlo, él empezó a cambiar. No por imposición, sino porque ya no se sentía atacado, sino respetado. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has intentado cambiar a alguien con todas tus fuerzas? ¿Y cuántas veces eso solo te ha traído dolor? Tal vez es hora de probar otro camino. El estoico no se rinde, pero tampoco se desgasta en lo inútil. Invierte su energía en sí mismo. Pulirse, crecer, ser ejemplo silencioso. Porque a veces, el verdadero impacto no está en lo que decimos, sino en lo que encarnamos. Practicar este principio puede comenzar hoy. Piensa en una persona que te importa, alguien que estás intentando cambiar, y en vez de corregirla, pregúntate: ¿qué puedo mejorar yo en mi forma de relacionarme con ella? Luego, hazlo, sin esperar resultado, solo por paz. Este es también un acto de amor fati. Aceptar a los demás tal como son,
sin renunciar al amor, pero también sin renunciar a ti. Y ahora dime, ¿hay alguien a quien sigues intentando cambiar? ¿Y si el verdadero cambio empezara en ti? Déjame tu experiencia en los comentarios, porque lo que viene a continuación es una de las cadenas más sutiles del alma, la necesidad de aprobación. Y hasta que no la soltemos, no seremos verdaderamente libres. Liberarse de la aprobación. Hay un momento que todos hemos vivido. Publicas algo en redes y revisas si alguien le dio me gusta. Haces un comentario sincero y luego dudas si fue demasiado. Tomas una decisión, pero antes de sentirte bien con ella, piensas, ¿qué dirán los demás? No lo decimos en voz alta, pero muchos de nuestros actos no nacen de lo que realmente queremos, sino de lo que otros esperan. Y eso, aunque parezca normal, es una forma muy sutil de esclavitud. Desde que somos niños, nos enseñaron que el reconocimiento era una señal de que íbamos bien. Nos premiaban cuando cumplíamos. Nos corregían cuando desentonábamos. Aprendimos que gustar era más importante que ser. Y entonces crecemos con esa necesidad escondida, de agradar, de caer bien, de sentirnos validados, en el trabajo, en la familia, con amigos, incluso con desconocidos. Cambiamos nuestra forma de hablar, de vestir, de pensar, para no incomodar, para pertenecer, para ser aceptados. No hay nada malo en querer sentirse parte de algo. Es humano. Lo que nos hace daño es vivir dependiendo de esa aceptación. Porque cuando tu autoestima se basa en lo que los demás piensan, vives en una cuerda floja. Un día te aplauden y todo parece estar bien, pero al día siguiente, una crítica basta para derrumbarte. Lo externo se convierte en juez de lo interno. Y ahí es donde empieza el conflicto. Nos alejamos de nosotros mismos para acercarnos a los demás. Hacemos cosas que no sentimos. Callamos verdades. Nos disfrazamos, hasta olvidar quiénes somos realmente. Epicteto lo dejó claro. Si vives pendiente de lo que otros piensan, serás su prisionero para siempre. Es una de esas frases que no necesita explicación, porque lo sientes en el cuerpo, en esa ansiedad constante, en la necesidad de agradar en todo momento, en el miedo a decepcionar. Y lo más irónico es que, cuando dejas de buscar aprobación, es cuando más respeto generas, porque la autenticidad no necesita gritar, se siente, y eso es más poderoso que cualquier intento de agradar. La gente confía más en quien es honesto consigo mismo, aunque no siempre encaje, que en quien cambia constantemente para ser aceptado por todos. Te propongo algo. Esta semana, haz una sola cosa solo por ti. No la publiques. No la expliques, no la justifiques. Hazla porque sí, porque te representa, porque te nace. Tal vez sea decir que no a algo que no te convence. Tal vez sea permitirte un descanso sin culpa, o simplemente expresar una opinión que siempre has guardado. Pequeños actos así pueden empezar a reconstruir tu identidad. También puedes observar cuántas de tus decisiones diarias están influenciadas por la mirada de otros. Pregúntate, antes de actuar, ¿estoy haciendo esto por mí o para agradar? Solo reconocerlo ya es un primer paso hacia la libertad. Este principio está profundamente ligado a uno de los pilares del estoicismo, la autonomía interior. Lo único que realmente controlas es tu mente, tus valores, tus acciones. Si eso lo entregas a la opinión ajena, pierdes tu poder. Y lo más trágico es que, al vivir buscando aprobación, nunca la obtienes del todo. Siempre faltará alguien, siempre habrá un comentario que te sacuda, y tu paz no puede depender de eso. Marco Aurelio, emperador del mayor imperio de su época, lo entendía. La fama que buscas será olvidada, y quienes te la dieron también desaparecerán. Es decir, incluso los mayores aplausos
también se apagan. Pero lo que construyes por dentro, eso permanece. Y ahora dime, ¿alguna vez hiciste algo solo para agradar y luego no te reconociste en el espejo? ¿Cuántas veces sentiste que vivías para cumplir expectativas ajenas, no las tuyas? Cuéntamelo en los comentarios, porque el siguiente paso es aún más sutil. Vamos a hablar de una trampa emocional que parece inofensiva, pero nos ata sin darnos cuenta. La ilusión de que algo nos pertenece, cuando en realidad todo lo que tenemos es prestado. Liberarse del apego. Hay una idea que repetimos sin darnos cuenta. Esto es mío. Mi casa, mi trabajo, mi pareja, mi salud, mi cuerpo, mis planes. Vivimos rodeados de cosas que creemos poseer, hasta que la vida, con una sola sacudida, nos demuestra que nada nos pertenece del todo. Un día tienes algo, al siguiente ya no, sin previo aviso, sin explicación. Y el dolor no viene solo por la pérdida, viene por el apego, por esa necesidad de retener lo que nunca estuvo bajo nuestro control. Nos han enseñado que si algo es valioso, hay que aferrarse a ello con fuerza, que el amor se mide en cuánto resistimos, cuánto luchamos, cuánto no soltamos. Pero el estoicismo nos ofrece otra mirada. Epicteto decía, no digas, lo he perdido, di, lo he devuelto. Era algo que la naturaleza te había prestado. Y si todo lo que creemos tener fuera simplemente un préstamo, uno sin fecha de devolución, pero con la certeza de que algún día lo entregaremos. No para castigo, sino porque así es la vida. El problema no es disfrutar, el problema es confundir tener con poseer. Creer que porque algo está en nuestras manos, también nos pertenece para siempre. Ese error, pequeño pero profundo, nos vuelve vulnerables, porque cada vez que algo cambia, sentimos que se nos arranca una parte de nosotros. Nos cuesta dejar ir no solo lo que teníamos, sino lo que habíamos proyectado sobre eso, los planes, las expectativas, las historias que construimos en torno a ello. Imagina a alguien construyendo un castillo de arena junto al mar. Lo cuida, lo adorna, lo admira, y entonces llega la marea. ¿Fue inútil haberlo construido? No. Fue hermoso mientras duró. El sufrimiento aparece cuando exigimos que permanezca. Marco Aurelio lo expresaba así. Te aferras a un castillo de arena, mientras la marea sube. Si lo sueltas, eres libre. Si insistes, solo tendrás puños llenos de agua. Y en la vida pasa lo mismo. Nos aferramos a relaciones que ya no nos nutren, a trabajos que ya no nos hacen bien, a una imagen de nosotros mismos que ya no es real. Todo en nombre de esa ilusión, esto es mío. Pero cuando soltamos, no perdemos. Liberamos espacio para lo que viene. Dejamos de luchar con la realidad. Y eso, paradójicamente, nos da paz. Una mujer que conocí perdió a su esposo después de 35 años de matrimonio. Durante meses se resistió a soltarlo. Seguía poniendo 2 platos en la mesa. Mantenía su ropa en el armario. Se negaba a cambiar nada. Hasta que un día comprendió que no era el amor lo que la mantenía atada, era el miedo. Miedo a seguir sola. Miedo a aceptar que nada es para siempre. Y cuando lo aceptó, no dejó de amar, pero dejó de sufrir, porque entendió que no había perdido a nadie. Solo había devuelto un regalo que la vida le prestó por un tiempo. Practicar este principio en lo cotidiano puede ser transformador. Empieza por observar tus apegos. Haz una lista de aquello que más temes perder. Luego, uno por uno, pregúntate, ¿esto es realmente mío? ¿O solo lo estoy cuidando por ahora? Esa pregunta puede parecer simple, pero es liberadora. Te permite disfrutar sin depender, amar sin poseer, valorar sin exigir permanencia. Este desapego no es indiferencia, es madurez emocional. Es comprender que todo lo que llega
también puede irse. Y eso no lo hace menos valioso. Al contrario, lo hace más sagrado, porque sabes que no durará para siempre, y por eso lo aprecias más. Este principio se conecta con el amor fati del estoicismo. Amar no solo lo que tienes, sino también lo que te es quitado. Aceptar la impermanencia como parte de la vida, y vivir sin miedo a perder, porque entiendes que nunca fue tuyo del todo. ¿Y tú? ¿A qué te estás aferrando hoy? ¿Qué crees que es tuyo, pero en el fondo sabes que podrías soltar? Déjamelo en los comentarios, porque en el próximo punto hablaremos de un enemigo aún más silencioso, el pasado, ese peso invisible que arrastramos, aunque ya no exista. Rompe las cadenas del recuerdo. A veces sentimos que lo que fuimos nos persigue, que un error del pasado nos define para siempre, que aquello que hicimos, lo que permitimos, lo que no supimos evitar, se ha convertido en una marca permanente. Y aunque nadie lo mencione, aunque el tiempo haya pasado, dentro de nosotros sigue esa voz. Eso fuiste, eso eres, eso serás. Es como cargar una piedra invisible. Nadie la ve, pero tú la sientes todos los días. Y lo más cruel es que mientras más intentas avanzar, más pesa, porque no es el pasado el que te frena, es tu apego a él. Lo que duele no es solo lo que pasó. Lo que duele es seguir reviviéndolo. Convertimos un recuerdo en una prisión, un episodio en una identidad, como si la peor versión de nosotros fuera también la más real. Pero eso no es verdad. No eres solo lo que hiciste en tu peor momento, también eres lo que decides hacer con ello hoy. Epicteto decía, nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento. Y en este caso, el consentimiento es seguir atado a lo que ya no existe. Cuando permites que un error del pasado siga condicionando tu presente, estás reviviendo un dolor que ya no está. Lo mantienes vivo a través del pensamiento, del reproche, del castigo que te repites una y otra vez. Es como leer el mismo capítulo una y otra vez, esperando que la historia cambie. Marco Aurelio lo escribió con sencillez. El ayer ya ha sido juzgado por la naturaleza. No insistas en volver a abrir el caso. El estoico no olvida, pero tampoco se queda atrapado. Aprende, reflexiona y luego suelta. Porque sabe que vivir mirando hacia atrás constantemente es una forma lenta de autodestrucción. Conozco la historia de un hombre que cometió un error grave en su juventud. Fue una decisión impulsiva, tomada en un momento oscuro. Con el tiempo pidió perdón, se responsabilizó, reconstruyó su vida. Pero aún así, cada vez que algo bueno le sucedía, se saboteaba. Pensaba, no lo merezco. ¿Cómo voy a disfrutar esto si alguna vez hice aquello? No era la sociedad quien lo juzgaba, era él mismo. Era su incapacidad de perdonarse lo que lo mantenía encadenado. Hasta que un día, alguien le dijo algo que nunca olvidó. Lo que hiciste no te define. Lo que haces con eso, sí. El pasado no puede corregirse, pero sí puede integrarse. Aceptar no es justificar. Soltar no es olvidar. Es simplemente entender que seguir castigándote no mejora nada. Solo prolonga el daño. Séneca decía, el resentimiento es el veneno que uno toma esperando que el otro muera. Y esto también aplica cuando ese otro eres tú mismo. Porque cuando no te perdonas, te conviertes en tu propio verdugo. Y eso no es justicia, es sufrimiento innecesario. Te invito a hacer algo hoy. Toma un papel y escribe aquello que todavía te duele del pasado. Ese error, esa decisión, esa situación que aún te persigue. Léelo en voz alta. Luego, pregúntate con honestidad, ¿esto me ayuda a crecer o solo me estanca? Si sientes que te frena, quémalo, rómpelo, guárdalo. Pero haz algo simbólico que marque el inicio de un nuevo trato contigo mismo, uno más compasivo, más justo,
más libre. Este principio se enlaza profundamente con otro pilar del estoicismo, premeditatio malorum, la preparación para el mal. Los estoicos sabían que lo malo podía llegar, que fallar es humano, que sufrir también. Pero lo que define al sabio no es evitar el dolor, es no arrastrarlo para siempre. ¿Y tú? ¿Estás viviendo tu presente o simplemente sobreviviendo a tu pasado? Cuéntamelo si quieres. Y quédate, porque lo que viene es otra fuente silenciosa de frustración, la expectativa de que el mundo sea justo, cuando en realidad no siempre lo es. La paz está en soltar expectativas. ¿Alguna vez sentiste que hiciste todo bien y aún así la vida te pagó mal? Te esforzaste, fuiste justo, actuaste con buenas intenciones y sin embargo, perdiste. No recibiste el reconocimiento, no llegó la recompensa. Al contrario, otros que no hicieron ni la mitad terminaron por encima de ti. Y entonces aparece esa sensación amarga, silenciosa, difícil de digerir. Esto no es justo y no estás solo. Todos, en algún momento, hemos sentido esa herida, porque nos enseñaron que el bien siempre triunfa, que el esfuerzo siempre se premia, que el universo devuelve lo que das. Pero la realidad es distinta. La vida, muchas veces, no funciona como esperamos. Y cuanto más creemos que debería ser justa, más sufrimos cuando no lo es. El estoicismo no niega esta verdad, la enfrenta de frente. Epicteto lo resumía con brutal claridad. Si exiges que el mundo sea como tú crees que debe ser, vivirás amargado. Si aceptas que es como es, encontrarás la paz. No se trata de renunciar a la justicia, sino de comprender que no siempre llegará en la forma que deseamos, ni en el momento que esperamos, porque esperar justicia de la vida es como esperar que el mar no tenga olas. Hermoso en teoría, desgastante en la práctica. Marco Aurelio lo expresó de forma serena pero firme. Deja de preguntarte por qué existe el mal y empieza a preguntarte cómo puedes seguir actuando bien a pesar de él. Ese es el corazón del pensamiento estoico. No perder tu virtud, aunque el mundo pierda la suya. No dejar que la injusticia te transforme en lo que tú detestas. Porque incluso si todo a tu alrededor parece estar al revés, aún puedes elegir hacer lo correcto. No por recompensa, sino por coherencia, por dignidad, por ti. Una historia que siempre me impactó es la de una mujer que, tras décadas de cuidar a su familia con entrega, fue ignorada cuando más lo necesitaba. Ni gratitud, ni apoyo, ni una palabra amable. Al principio, se rompió por dentro. ¿Para qué sirvió todo lo que hice?, pensaba. Pero con el tiempo, y gracias a la lectura estoica, comprendió que su valor no dependía del reconocimiento de otros, sino de la intención con la que actuó. Yo hice lo que sentí que debía hacer. Que otros no lo valoren no cambia quién soy. Esa frase marcó su liberación. Aceptar que la vida no es justa no significa volverse frío ni indiferente. Significa no vivir con la expectativa constante de que el mundo se comporte como tú crees que debería. Significa aprender a actuar desde tu centro, sin condicionar tu paz a lo que sucede fuera. La próxima vez que algo te parezca injusto, haz una pausa. Pregúntate, ¿puedo controlar esto? Si no puedes, entonces no luches contra la realidad. Lucha por no perder tu serenidad. Esa es tu verdadera victoria. Este principio se conecta directamente con la dicotomía del control y con amor fati. Lo que no puedes cambiar, acéptalo. Lo que puedes controlar, hazlo con integridad. Y si puedes amar incluso lo que duele, entonces nada podrá arrebatarte la calma. ¿Y tú? ¿Has vivido una injusticia que aún te cuesta aceptar? ¿Qué hiciste con ese dolor? Déjamelo en los comentarios, porque el próximo punto desmonta otra de las creencias más profundas que nos mantienen atrapados:
la idea de que el éxito siempre trae felicidad. Y quizás sea al revés. El éxito no trae paz. ¿Alguna vez pensaste que, cuando por fin lo logres, entonces sí serás feliz? Cuando consigas ese trabajo, cuando termines de pagar la casa, cuando tus hijos estén bien, cuando llegues al peso ideal, cuando todo encaje, entonces sí, entonces vas a sentir paz, vas a disfrutar, vas a estar completo. Suena lógico, ¿no? Porque así nos lo enseñaron. El éxito como meta, como redención, como la gran recompensa que todo lo compensa. Pero, ¿qué pasa cuando llegas y la felicidad no? Lo que muchas veces nadie dice es que ese momento de llegar suele ser breve y a veces decepcionante, porque el éxito externo puede darte satisfacción, pero no siempre paz. Puedes tener reconocimiento y sentirte vacío. Puedes cumplir todas tus metas y seguir sintiendo que falta algo. Epicteto lo advertía con crudeza. El éxito es una trampa si no dominas la mente que lo busca. Porque si lo que te empuja es el deseo de validarte, de llenar un hueco interior, de demostrar algo al mundo, entonces el éxito no será liberación, será otra forma de dependencia. Marco Aurelio lo tenía claro. Éxito y fracaso son solo juicios del momento. No te aferres a ellos. Lo decía un emperador, alguien que lo tenía todo, pero aún así, escribía cada noche para recordarse que el verdadero poder no está en el trono, sino en la forma en que uno piensa, en cómo se relaciona consigo mismo, en no dejarse dominar por la vanidad ni por la necesidad de más. Vivimos corriendo hacia metas, creyendo que en la próxima curva está la paz. Y cuando llegamos, fijamos otra meta, y otra más. No porque sea malo tener sueños, sino porque confundimos propósito con salvación. Y la vida se convierte en una carrera sin fin. Recuerdo a un hombre que durante años soñó con jubilarse. Trabajó duro, sacrificó tiempo, salud, momentos con su familia. Decía, cuando me jubile, por fin voy a vivir. Y cuando ese día llegó, no sabía qué hacer con su tiempo. No encontraba sentido, porque no había aprendido a estar bien durante el camino. Solo había aprendido a aplazar su vida. El estoico propone lo contrario, encontrar paz mientras vives, no al final del trayecto. No esperes a lograr algo para merecer bienestar. Mereces vivir con presencia, con serenidad, incluso mientras construyes. No pongas tu felicidad en una condición futura. Séneca lo escribió con claridad. No busques el éxito para encontrar paz. Busca paz para que, con o sin éxito, puedas estar bien. Y ese cambio de enfoque lo cambia todo. Puedes empezar a practicar esto hoy. Haz una lista de cosas que estás esperando para ser feliz. Luego pregúntate, ¿puedo sentir un poco de eso hoy mismo? Tal vez no todo, pero sí un poco. Porque si no eres capaz de saborear la vida ahora, el éxito no va a arreglar eso. La paz no llega cuando todo está perfecto. Llega cuando aprendes a vivir en paz con lo imperfecto. Este principio está íntimamente conectado con amor fati y la dicotomía del control. Aceptar lo que tienes. No aplazar tu bienestar a lo que aún no llega. Vivir con propósito, sí, pero sin condicionarlo todo a un resultado externo. Porque si pones tu felicidad en algo que aún no ocurre, te estás negando la posibilidad de estar bien hoy. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has dicho, seré feliz cuando? ¿Y cuántas veces, al llegar, seguiste sintiendo que faltaba algo? Escríbemelo si quieres, porque lo que viene a continuación no está en el futuro, está en ti y en cómo decides relacionarte con la soledad. Un tema del que muchos huyen, pero que, si sabes abrazarlo, puede convertirse en tu mayor fuente de fortaleza.
Descubre tu verdadera fuerza. Hay días en los que estás rodeado de calma, pero por dentro no estás en paz. Todo está en orden, nadie te molesta, no hay problemas urgentes. Y aún así, hay un vacío sordo que se asoma cuando nadie llama, cuando el silencio dura más de la cuenta, cuando sientes que el mundo sigue, pero sin ti. No lo dices, pero lo sientes. ¿Qué me pasa? ¿Por qué este silencio me incomoda tanto? Esa sensación no siempre viene de la soledad en sí, sino del significado que le hemos dado. ¿Alguna vez te sentiste incómodo estando solo? Incluso cuando no había nada malo a tu alrededor. La casa en silencio, el teléfono sin notificaciones, el día sin compromisos. Todo tranquilo, sí, pero también extraño, como si algo faltara, como si esa quietud, en vez de darte paz, te recordara una ausencia. A muchos les pasa, porque nos enseñaron desde pequeños que estar acompañado es sinónimo de éxito y estar solo de fracaso, como si el silencio fuera castigo y la compañía, salvación. Vivimos en una sociedad que glorifica lo social, cenas, reuniones, parejas, seguidores, llamadas, grupos. Todo nos empuja hacia afuera, a compartir, a mostrar, a estar rodeados. Y cuando no lo estamos, aparece una inquietud sutil, pero constante. ¿Estoy mal? ¿Por qué no tengo con quién hablar hoy? ¿Qué hice para quedarme solo? Esa incomodidad, muchas veces, no viene de la soledad misma, sino del juicio que hacemos sobre ella. El estoicismo, en cambio, ve la soledad como una oportunidad, no como un defecto. Epicteto fue esclavo, luego libre, y en ambos casos aprendió a estar consigo mismo. Si temes la soledad, decía, es porque no puedes soportar tu propia compañía. Duro, pero honesto, porque cuando alguien se siente vacío estando a solas, el problema no es la soledad, es que no ha aprendido a habitar su interior. Marco Aurelio, en sus meditaciones escribió: busca la tranquilidad dentro de ti, no en el bullicio de la plaza, ni en los labios de otros. La verdadera fortaleza se construye en el silencio. Y es así. La soledad, bien vivida, no aísla, fortalece, no te apaga, te limpia, porque te obliga a escucharte, a ver quién eres, sin distracciones, sin máscaras. Y a muchos les asusta, porque nunca se han detenido a hacerlo. Recuerdo la historia de una mujer que, tras un divorcio, se encontró sola por primera vez en décadas. Al principio, se sintió perdida. No sabía qué hacer con su tiempo, ni con su silencio. Pasaron meses antes de que pudiera mirar una tarde tranquila sin ansiedad. Pero cuando dejó de resistirse, descubrió algo que nunca había sentido: calma, no euforia, no emoción intensa, solo calma. Y con esa calma, comenzó a reconectar consigo misma. Redescubrió pasatiempos, caminó sin destino, aprendió a disfrutar un café en silencio. Y un día, sin darse cuenta, ya no temía estar sola, porque por fin estaba bien con ella. La práctica estoica propone algo sencillo pero poderoso. No huyas del silencio. Siéntalo, obsérvalo, pregúntate, ¿por qué me incomoda tanto estar conmigo? Y escucha sin juicio, porque ahí, en esa escucha, comienza tu verdadera fortaleza, una que no depende de nadie más. Puedes empezar hoy. Apaga el ruido externo por una hora. Sin música, sin redes, sin televisión, solo tú. Y si al principio se siente raro, es normal. Lo nuevo siempre incomoda. Pero si lo practicas, poco a poco descubrirás algo sorprendente, que tu mejor compañía puede ser la tuya. Este principio se conecta con otro valor esencial del estoicismo:
La autosuficiencia. La capacidad de sostenerte internamente, incluso cuando el mundo se aleja. También con la dicotomía del control, porque no puedes forzar que otros estén, pero sí puedes elegir cómo estar contigo. Y si aprendes a disfrutar tu presencia, nunca más estarás verdaderamente solo. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste realmente contigo? ¿Qué descubriste en ese silencio? Escríbemelo si quieres, porque lo que viene ahora es quizás la ilusión más común de todas. Creer que si lo controlas todo, estarás bien. Pero la vida no siempre coopera. Y ahí empieza la verdadera prueba. La libertad está en aceptar lo incontrolable. ¿Cuántas veces te has repetido que todo depende de ti? Que si te esfuerzas lo suficiente, si planificas cada detalle, si te anticipas a todos los problemas, entonces nada podrá salir mal. Es una idea que suena motivadora, poderosa, pero también agotadora, porque por más que lo intentes, la vida no siempre coopera. El estoicismo no propone resignación, pero sí lucidez, porque el deseo de control total, aunque tenga buenas intenciones, es una fuente silenciosa de angustia. Nos hace creer que si algo falla, es porque hicimos algo mal, que si las cosas no salen como queríamos, es porque no lo controlamos lo suficiente. Pero la verdad es que hay factores que jamás estarán en nuestras manos. El clima, la salud, las decisiones de otros, el paso del tiempo, la economía, la muerte. Y luchar contra lo incontrolable es como intentar vaciar el mar con una cuchara. Epicteto lo explicó con claridad. No te angusties por lo que no depende de ti. Esa frase, sencilla pero poderosa, nos invita a separar lo que podemos influir de lo que simplemente debemos aceptar. El problema es que confundimos responsabilidad con omnipotencia. Creemos que si nos encargamos de todo, estaremos a salvo, pero no lo estamos, porque la vida es incertidumbre. Y la paz no viene de controlar cada variable, sino de hacer nuestra parte y soltar el resto. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona. Tú puedes controlar tu mente, tus actos, tu juicio, pero no el mundo. Él, siendo emperador, rodeado de poder, guerras y decisiones críticas, entendía que la única conquista verdadera era la interior, porque ni todo su poder podía impedir la traición, la enfermedad o la muerte de sus seres queridos. Aceptar eso no lo hacía débil, lo hacía libre. Recuerdo a un padre que perdió su trabajo de forma inesperada. Había hecho todo bien, trabajaba duro, era responsable, tenía experiencia, y aún así, una decisión externa cambió su rumbo. Al principio, se sintió fracasado, se culpó, intentó entender qué hizo mal, pero con el tiempo comprendió que no podía controlar todo y que lo importante no era lo que perdía, sino cómo respondía. Ese cambio de enfoque no resolvió todos sus problemas, pero sí algo fundamental, su tormenta interior. La práctica estoica propone un ejercicio simple. Cuando enfrentes una dificultad, pregúntate primero, ¿está esto en mi control? Si la respuesta es sí, actúa. Si es no, acepta. Esa claridad reduce el ruido mental. Te enfocas donde sí puedes incidir y sueltas lo que solo te desgasta. No es pasividad, es sabiduría. Este principio se conecta directamente con la dicotomía del control y también con amor fati, la aceptación amorosa del destino, porque no se trata solo de tolerar lo que no elegimos, sino de usarlo como parte del camino. Como decía Séneca, el sabio no desea que las cosas ocurran como quiere que ocurran como ocurren. Y si después de todo, aceptas que no puedes con todo, no es rendición, es libertad, porque al dejar de cargar con lo imposible,
Descubres la fuerza real, la de responder con serenidad, incluso cuando el mundo no responde como esperas. Ahí termina la ilusión y empieza la sabiduría. Hoy no hablamos de teorías, sino de peso. Del peso invisible que llevamos dentro y que, sin darnos cuenta, nos quita la calma. 9 ilusiones, 9 trampas mentales que parecían verdades, pero solo nos alejaban de nosotros mismos. Y al reconocerlas, damos el primer paso hacia algo más valioso que cualquier éxito externo, la libertad interior, porque no puedes controlarlo todo, no puedes gustarle a todos, no puedes cambiar lo que ya pasó, ni evitar que algunas personas se alejen, pero sí puedes dejar de luchar contra lo inevitable, sí puedes cambiar tu actitud. Y ahí, justo ahí, empieza la verdadera fuerza, en soltar lo que te ata para sostenerte desde dentro. No se trata de cambiar tu vida en un día, se trata de encender una pequeña luz. Hoy, te invito a hacer algo sencillo pero poderoso. Elige una de esas 9 ilusiones y obsérvate, sin culpa, sin presión. Solo mira cómo aparece, cómo reacciona tu mente. Y cuando lo notes, respira. No hagas nada más, porque a veces, solo ver con claridad ya es una forma de sanar. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, no por costumbre, sino porque necesitas más espacios como este, donde el silencio vale, donde la reflexión pesa más que la velocidad. Y cuéntame abajo, ¿cuál de estas ilusiones te acompaña desde hace años? ¿Cuál estás listo para dejar atrás? Tus palabras pueden ser el primer paso para alguien más. En el próximo video, hablaremos de lo opuesto a estas trampas, los hábitos estoicos que construyen una mente fuerte, día a día, porque soltar es solo el principio. Lo que viene ahora es el arte de sostenerte.